En este video daremos respuesta a las principales inquietudes que estamos recibiendo en nuestro despacho jurídico Ciesari y Asociados sobre cuáles son los requisitos, los medios económicos, quiénes pueden presentar una solicitud de residencia española por arraigo social mediante la aplicación del nuevo reglamento de extranjería en España. En este sentido, tenemos cuáles son las situaciones en las que se podrá presentar el arraigo social. La solicitud de residencia española por arraigo social lo puede presentar la persona extranjera, ya sea que se encuentre en situación regular o que se encuentre en situación irregular en España, es decir, con papeles o sin papeles, siempre que tenga una permanencia continuada de 2 años en territorio español y cumpla uno de los siguientes casos que vamos a mencionar. Primer caso: la persona extranjera tenga familiares de primer grado. Los familiares de primer grado serán su cónyuge o pareja de hecho registrada, los padres o sus hijos. Estos familiares de primer grado pueden ser personas extranjeras residiendo en España o pueden ser ciudadanos que ya tienen la nacionalidad española, y siempre que cuenten con medios económicos suficientes, convivan junto con la persona extranjera que solicita la residencia española por arraigo social. El segundo caso puede ser que la persona extranjera que solicita la residencia española por arraigo social no tenga familiares de primer grado residiendo en España, pero sí dispone de medios económicos propios para su sostenimiento, ya sea porque derivan de una actividad por cuenta propia, es decir, porque van a montar un negocio propio en España, o porque derivan de ingresos, rentas o rendimientos propios, y en ambos casos deben disponer de un informe de esfuerzo de integración social que lo emita el ayuntamiento o la comunidad del lugar en donde resida la persona extranjera. Ahora, una pregunta que últimamente nos hacen en el despacho jurídico, porque la casuística es diversa y hay muchas cosas que el reglamento de extranjería no lo ha previsto, y tenemos la siguiente situación: convivo con familiares que tienen un permiso de residencia en España, pero ellos no cuentan con medios económicos suficientes para mantenerme, pero yo sí los tengo. ¿La oficina de extranjería me podría dar papeles por arraigo social en esta situación? Bueno, ante este interrogante, la oficina de extranjería ha dejado abierta la posibilidad de aceptarlo y otorgar una residencia española por arraigo social previo estudio detallado e individualizado de cada caso en concreto. Una interrogante también que nos suscita es: ¿cuáles son las cuantías mínimas exigidas para garantizar los medios económicos? Bueno,
tenemos que diferenciar dos cosas. Si los medios económicos a acreditar provienen de los familiares de la persona extranjera que solicita la residencia española por arraigo social, como pueden ser el cónyuge o la pareja de hecho, los padres o los hijos, entonces se va a exigir el 200% del IPREN, es decir, la suma de 1.200 euros mensuales, con independencia del número de personas que conformen la unidad familiar. Y en el siguiente caso, si los medios económicos provienen del propio interesado, es decir, de la propia persona extranjera que solicita el arraigo social, entonces se va a exigir el 100% del IPREN, es decir, una suma de 600 euros mensuales. Pero en ambos casos, las cuantías serán exigibles en el momento de presentar la solicitud del arraigo social y se debe acreditar que estarán garantizados durante todo el periodo que dure la vigencia de la autorización de residencia española por arraigo social, que es de 1 año. La siguiente interrogante es: ¿de dónde deben proceder los medios económicos? Los medios económicos deberán estar disponibles en España y podrán proceder de los familiares con los que conviva la persona extranjera que solicita el arraigo social. Y en caso de ausencia de dichos familiares, también se debe justificar la existencia de medios económicos a través del informe de esfuerzo de integración social que emita el ayuntamiento en el cual resida el interesado. La siguiente interrogante es: ¿cómo se computan los ingresos periódicos, las rentas o rendimientos en ambos casos? Bueno, se computarán por su valor íntegro, incluido la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Claro, esto está pensado para aquellas personas que reciben ingresos a través de un contrato de trabajo. Y en el caso de actividades económicas, es decir, las personas que van a realizar un emprendimiento o una actividad por cuenta propia, se valorará por su rendimiento neto. Asimismo, también se van a computar las ganancias patrimoniales por la cuantía que se integre en el IRPF y se computará el importe íntegro, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias en el caso de pensiones y prestaciones contributivas o no contributivas, ya sean públicas o privadas. Por lo tanto, la siguiente pregunta es entonces: ¿qué ingresos no se van a computar nunca? Y son aquellos ingresos provenientes de ayudas para el estudio o alquiler, las pensiones compensatorias de alimentos. Pero este ítem de pensiones compensatorias de alimentos admite una excepción, y son cuando sean a favor de la persona que se va a reagrupar. Es decir, en este caso sí se va a computar para acreditar medios económicos este tipo de ingresos. Y también lo que no se va a computar son los ingresos provenientes de la asistencia social, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o la renta valenciana de inclusión. La siguiente interrogante es: ¿se pueden computar los ingresos de algún otro miembro de la unidad familiar? Sí, siempre que ese otro familiar sea de primer grado y forme parte de la misma unidad familiar de convivencia. Con estas principales preguntas que hemos expuesto en este corto video, esperamos haber despejado de la mejor forma posible las dudas recurrentes
sobre el permiso de residencia española por arraigo social. Asimismo, les comentamos que cualquier otra duda que tengan, por favor no duden en ponerse en contacto con nuestro despacho Ciesari y Asociados. Y gracias a Dios, y también les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.ciesari.com. Y si lo desean, porfa denle like, compartan y suscríbanse a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias.